Bueno, muy buenos días para todos por aquí. Muy buenas tardes para algunos que están en forma internacional. Para mí es un orgullo y un honor estar en estas jornadas de ciudades creativas. Agradecer evidentemente al Gobierno Departamental de San José, a la Dirección Nacional de Cultura y a la Fundación Creanta. Y tener la posibilidad luego de la primer mesa, que fue realmente estupenda, tener la posibilidad de estar recibiendo desde Colombia a Jorge Melguizo, desde Brasil a Ana Carla Fonseca y desde Uruguay a Carla Redaeli, compañera de equipo, para hablar en esta segunda mesa, que se trata de estrategias y políticas públicas para el desarrollo de ciudades creativas. Vamos a dar comienzo a esta mesa con el saludo y con la ponencia que Jorge nos va a hacer llegar desde Colombia. Jorge Melguizo, sintéticamente, vamos a brevemente a decir que es un comunicador social, periodista, consultor, conferencista y profesor en varios países de Iberoamérica, vinculado toda la vida a proyectos sociales de transformación de Medellín, desde agrupaciones barriales y ONG hasta la administración pública. Es gerente del Centro de Medellín, exsecretario de Cultura Ciudadana y exsecretario de Desarrollo Social de Medellín. Así que creo que para arrancar con esta mesa, recibir al querido Jorge, me parece que es una linda forma de comenzar. Hola, un saludo desde Medellín hasta San José, con muchísimas ganas de haber estado allí en Uruguay. Los amigos y amigas de Uruguay saben que me encanta, que es uno de los países que más disfruto, pero además solo he estado una vez en San José y lo disfruté muchísimo en ese pequeño paraíso, en esa república independiente no solo de Uruguay, sino república independiente latinoamericana, en ese bastión que es San José. Entonces me hubiera encantado estar con ustedes, pero por una agenda que tengo previa para esta misma semana en la que se hacen las jornadas de ciudades creativas, pues me pierdo no solo la compañía de ustedes, habitantes de San José, sino también la compañía de todo el equipo organizador y de los compañeros con los que hago esta sesión en las jornadas de ciudades creativas. Muchas gracias a Creanta, muchas gracias a Juan José, muchas gracias Intendenta por la invitación y espero que en unos próximos días podamos ir allí a tomarnos un buen vino, un buen asado, a comernos unas empanaditas y a caminar por esas maravillosas calles de San José. Voy a utilizar unos 15, 20 minutos máximo en un documento, en la presentación de un documento que además ya lo tiene en las jornadas para su publicación, que es un documento que llamé Hacia una nueva agenda cultural mundial. Ese título pretencioso parte de dos hechos. Uno, Mondiacult, la conferencia que hace 2 semanas ocurrió en la Ciudad de México después de 40 años, convocada por la UNESCO. Creo que es fundamental, una conferencia que reunió a los ministros y ministras de cultura de casi 200 países para pensar el papel de la cultura más allá de la cultura. Y un amigo, Emiliano Fuentes, desde Argentina, me pidió hacer parte de un libro que se publicó y hice el documento de Hacia una nueva agenda cultural mundial, en la que planteo 5 criterios, 7 ejes temáticos y 8 acciones específicas para la cultura en clave de Mondiacult, pero para la cultura desde la visión latinoamericana. Entonces, de eso va a tratar esta intervención. Y dos, ¿por qué ese título pretencioso? Hace unos años, pocos años, se hizo la Conferencia Mundial de ONU Hábitat, de Naciones Unidas Hábitat, en Quito. En esa agenda, en esa conferencia Hábitat 3, se definió, se llegó a un acuerdo hacia una nueva agenda urbana mundial. E incluso conversando con el director de ONU Hábitat en Latinoamérica, Elkin Velázquez, quien también es de Medellín, vive en Río de Janeiro, le decía, hombre, yo creo que ONU Hábitat se equivocó al definir una nueva agenda cultural, una nueva agenda de hábitat, perdón, una nueva agenda de hábitat para el mundo. Yo creo que lo que hay que definir no es una nueva agenda urbana, como dicen ustedes, sino una nueva agenda social. Lo social debe ser preponderante del urbano. Entonces, al pensar en ese título rimbombante
pretencioso de hacia una nueva agenda cultural mundial en clave de Mundiacol desde Latinoamérica, la pretensión es más o menos similar. Salirle adelante a los proyectos culturales y proponer una nueva agenda no solo desde la cultura para otras áreas, sino incluso para la propia cultura. Y de eso entonces, apoyándome en mis notas, vamos a conversar sobre esto. Les decía, son unas notas que tienen 5 criterios, 7 ejes temáticos y 8 acciones específicas. Parte de esto lo reflexionamos hace un tiempo también, hace unos meses, en mayo pasado de este 2022, en Guatemala, en Antigua Guatemala, en la sede de la Agencia Española de Cooperación, en un encuentro que compartí, al que fui invitado por el Centro de Cultura España del San Salvador y por la Agencia Española de Cooperación, un encuentro con profesionales de toda Centroamérica, de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y también de República Dominicana. En ese encuentro hizo parte de un diplomado del que fui profesor y se cerró con un encuentro virtual y allí hicimos un manifiesto, el manifiesto por las culturas en Latinoamérica, y en la construcción de ese manifiesto que participé a partir de un par de intervenciones, y en la coordinación de ese manifiesto retomo muchos elementos de ese manifiesto que creo que es una buena lectura. En fin, ahora sí, los 5 criterios. El primer criterio, asumir la cultura como un derecho y como un factor de inclusión y de equidad. ¿Qué parto ahí? O sea, debemos construir como sociedad un camino real hacia la construcción de equidad. Latinoamérica tiene como uno de sus 2 grandes problemas, el otro son las violencias, la inequidad. Latinoamérica es tremendamente inequitativa. Son muy escasos los países donde la equidad es una condición, pero en Latinoamérica ningún país tiene la equidad una condición de vida. Uruguay podría ser uno de los más equitativos. Todo el mundo dirá Chile. No, Chile hasta hace 4 o 5 años era el país más inequitativo de Latinoamérica según los datos de la CEPAL. Hoy Colombia y Brasil desafortunadamente somos los líderes en inequidad, y todavía en Medellín, una ciudad donde ha pasado muchísimas cosas en la superación de pobrezas, en la superación de violencias, en la construcción de una mayor equidad desde lo público, todavía somos una ciudad profundamente inequitativa. La cultura entonces ¿cuál es el papel de la cultura en esa construcción de la equidad? La cultura como derecho, la cultura como factor de inclusión. Un filósofo de Medellín, Estanislao Zuleta, decía que los derechos sin oportunidades no son derechos. ¿Cómo construimos la oportunidad del derecho y no solo el derecho? Piensen ustedes lo que es el acceso a la cultura en la mayoría de nuestros lugares, o para la mayoría de las personas de nuestras sociedades, de los barrios de mayores pobrezas, de las zonas rurales más apartadas, en fin. Un segundo criterio, la cultura para la convivencia. Nuevamente, Latinoamérica es la zona del mundo que triplica la tasa de muerte violenta por homicidio. Ustedes mismos en Uruguay están viviendo una escalada de situaciones de inseguridad. He conversado con el equipo del gobierno anterior con Gustavo Leal y con otros desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia, desde la coordinación. Trabajé, hice parte de una asesoría puntual para el ministro Bonomi de Uruguay y conozco algo de la realidad. Algunas de las regiones de ustedes he estado, digamos que me he recorrido una parte importante de la geografía uruguaya. Pero Chile, también un país que mostraba cifras de inseguridad, digamos, más o menos aceptables, viene escalando en su situación de inseguridad desde hace unos años. Entonces, ¿cómo construimos una convivencia? Nosotros en Medellín hace unos años dijimos lo contrario de la inseguridad no es la seguridad, sino la convivencia. Y la convivencia se construye con proyectos sociales, con proyectos educativos y con proyectos culturales. Cuando me preguntan hoy incluso cuál es la definición con la que yo me quedo para pensar en cultura, digo, cualquier definición sería posible, pero hay una que me gusta, y es que cultura es lo que nos permite apreciar la propia vida y aprender a vivir con el otro, aprender a convivir. Yo creo que en Latinoamérica nos hace falta mucho de esto, y como decía una socióloga de Medellín, María Teresa Uribe, ella decía, no se trata de construir la armonía, no se trata de ese concepto cristiano de amados los unos a los otros, se trata precisamente de aprender de la desarmonía y resolver la desarmonía con formas no violentas. Entonces, la construcción de la convivencia creo que es parte de eso que necesitamos, y ahí la cultura tiene que entenderse como un factor que va mucho más allá de la cultura, como dije al principio. La cultura es más que las artes, es mucho más que las bellas artes. La cultura es eso que nos tiene que atravesar en todas las áreas, y el proyecto cultural no puede ser un proyecto de una Secretaría de Cultura, sino que tiene que ser el proyecto de toda una intendencia
o de toda una presidencia de la República, de todo un gobierno, pero también un proyecto de toda la sociedad. La transformación cultural, ser otro tipo de sociedad, es hacia donde apuntamos con esa visión de, primero, equidad y segundo, convivencia. Tercer criterio, de los 5 que les dije que iba a mencionar. El resultado principal que debemos tener de una política cultural es una nueva ciudadanía. ¿A qué apunto con eso? Es que lo que estamos construyendo, el desafío, la dimensión del desafío que tenemos en Latinoamérica es construirnos como una nueva ciudadanía. Ciudadanías que superen atavismos, nuestros clasismos, nuestros racismos. Ciudadanías que tengan una comprensión mejor de las nuevas realidades, no solo individuales, sino colectivas. Ciudadanías incluso que tengan unas nuevas dimensiones de lo que pueden ser los proyectos de familias, no de familias tradicionales, de familias diversas. Ciudadanías que sean respetuosas de las múltiples diversidades y que vean en la diversidad una oportunidad y no un peligro. Muchas de nuestras sociedades siguen viendo en la diversidad un peligro. O sea, los contrarios políticos ya no son contrarios políticos, sino enemigos. El otro que es diferente por cualquier razón, porque se peina distinto, porque se viste distinto, porque tiene una opción sexual distinta, por cualquier razón, ya no es el otro en el que yo puedo identificarme, sino que es el otro como rival, es el otro como enemigo, es el otro como temor, es el otro como producto del miedo. Es decir, sociedades en las que nosotros seamos capaces de pensarnos como ciudadanos y ciudadanas distintas. Piensen en todo lo que tiene que ver esto con la cultura política en estos países nuestros donde las culturas políticas son tan escasas. Es decir, se trata de definir unos nuevos valores, no el rescate de los valores anteriores. Y esos nuevos valores, la vida, por ejemplo, como valor máximo, por supuesto, pero también la equidad, la solidaridad como valor, la comprensión del tipo de sociedad en que estamos viviendo, pero también la comprensión del tipo de sociedad en la que podríamos vivir, y no solo aferrado a los patrimonios históricos o a las ancestralidades, sino a los nuevos valores que incluso nos proponen las juventudes, cómo nosotros construimos sociedades distintas con esos valores que hoy las juventudes proponen. El cuarto criterio, tenemos que lograr hacer de la cultura una de las herramientas fundamentales de la transformación de nuestros países. Pensemos qué pasaría si diseñáramos planes de desarrollo para una ciudad, San José, para un departamento, San José, para un país, Uruguay, para una ciudad, Medellín, para un departamento, Antioquia, para un país como Colombia, ¿qué pasaría si diseñáramos los planes de desarrollo desde una perspectiva cultural? ¿Qué pasaría si identificáramos en nuestras experiencias culturales formas distintas de relacionamiento, incluso en lo económico? ¿Cómo construiríamos economías distintas, economías del común, economías del compartir, economías de la solidaridad, no economías de la explotación ni economías solo de la competitividad? O sea, ¿cómo construimos esas economías colaborativas, esas economías cooperativas? En fin, ¿cómo hacemos de la cultura algo que atraviese a los diferentes gobiernos? Aquí mismo en Medellín, hace unos años, cuando tuve la oportunidad de ser secretario de Cultura Ciudadana, siempre he dicho que tuve la magnífica oportunidad de ser secretario de Cultura Ciudadana en un gobierno, en dos gobiernos, el de Sergio Fajardo y el de Alonso Salazar, donde la cultura no era un proyecto de la Secretaría de Cultura, sino que era un proyecto de todo el gobierno. Es decir, el gobierno como proyecto cultural y la transformación educativa y cultural como máximas, como nortes, como horizontes de todo el gobierno, de todo el gabinete, no solo de una Secretaría de Cultura. Y un quinto criterio para estos 5, me quería detener en esos 5 porque tal vez las 8 acciones y los 7 ejes son complementarios de estos 5 criterios, es la cultura debe ser un objeto permanente de reflexión y de acción. Y decía, hombre, en clave de Mondiacul, esa conferencia de México de hace 2 semanas, ¿qué tal si convertimos a Latinoamérica en un gran laboratorio de conversaciones sobre cultura? En un gran laboratorio de incluso de nuevas formas de entender lo cultural en nuestras sociedades, no solo en el ejercicio puro y duro de la cultura, de las artes o las bellas artes, sino también en el ejercicio, por ejemplo, de la gestión pública, atravesado no por el ejercicio cultural, sino por la cultura como un ejercicio de gestión pública o por la gestión pública como un ejercicio de transformación cultural. ¿Qué pasaría si asumimos una permanente conversación entre nuestras ciudades y países como estas jornadas de ciudades creativas para pensar la cultura en otras nuevas dimensiones? Bien, 5 criterios.
13 minutos, me falta poco. Los 7 ejes temáticos que desde América Latina entonces le propuse grandilocuentemente a Mondiacult. 1, equidad y justicia socioeconómica, étnica y cultural, los voy a enumerar. 2, educación formal, popular y otros saberes comunitarios. 3, estamos hablando de ejes para la cultura en esta nueva década. 3, salud física y mental. 4, justicia ambiental y protección de los bienes comunes. 5, feminismos y disidencias. 6, justicia transicional y memorias históricas. Y 7, fortalecimiento de nuestras democracias. Y empiezo por explicaciones breves de cada uno con este último. Las democracias en Latinoamérica están en riesgo, en unos países más que en otros. En Colombia, particularmente, las democracias han estado en riesgo durante mucho tiempo por la cooptación mafiosa del narcotráfico de muchos espacios democráticos, pero también por la cooptación paramilitar de muchos espacios democráticos y también por el atentado de las guerrillas en esos estados democráticos, pero también y fundamentalmente las democracias en riesgo por la corrupción. Partidos políticos en toda Latinoamérica, solo por hablar de Latinoamérica, partidos políticos en Latinoamérica que se han convertido en bandas criminales para apropiarse de los dineros públicos para beneficios privados de los gobernantes o de sus intereses. Bueno, ustedes algo también saben de corrupción en Uruguay en distintos momentos de su historia. En ese fortalecimiento de las democracias, ¿cómo construimos democracias deliberativas? ¿Cómo construimos democracias participativas? Hoy mismo, el día que hago esta grabación, me enteré de un nuevo libro de Jürgen Habermas, que es increíble. Yo mismo pensé que ya no existía físicamente Jürgen Habermas, todavía está vivo y sigue escribiendo. Y habla en su nuevo libro, que es un corto libro según lo que leí en Twitter, habla sobre las democracias deliberativas y sobre la necesidad de avanzar en esas democracias deliberativas, no para llegar a consensos, sino para incluso establecer los disensos, que puede ser el mismo concepto de esa construcción de la armonía que decía María Teresa Uribe. En fin, yo creo que el fortalecimiento de nuestras democracias locales, regionales, incluso continentales, como construimos un continente con otras nuevas democracias, con organismos internacionales, multinacionales, que tengan otro tipo de democracias, que reemplacen a los actuales, pues creo que es un buen desafío para un proyecto cultural. En esa justicia transicional y memorias históricas también nosotros hemos vivido tantos atropellos a los derechos humanos por causa de múltiples conflictos que es necesario avanzar en eso. Yo creo que Colombia realmente a partir del acuerdo de paz ha emprendido un buen camino con el espacio de justicia especial para la paz, pero especialmente con la Comisión de la Verdad y la Comisión de la Verdad como un gran hecho cultural para definir estas memorias históricas y para definir estas justicias transicionales. Feminismos y disidencias, por supuesto, toda la inclusión de políticas de género, pero incluso más allá de las políticas de género. ¿Cómo hablamos de feminismos? ¿Cómo hablamos de disidencias sexuales? ¿Cómo hablamos de perspectivas de género, pero rompiendo definitivamente con estos conceptos heteropatriarcales que nos han dominado? O sea, ¿cómo construimos otro tipo de sociedad en esos ejes? Y eso es un asunto cultural, romper esos ejes anteriores y construir nuevos ejes desde los feminismos y disidencias sexuales es básicamente un desafío cultural. De alguna manera también algo que he dicho, las culturas, el proyecto cultural es un proyecto educativo y el proyecto educativo es un proyecto cultural. El principal desafío de la educación es la cultura y el principal desafío de la cultura es la educación. En fin, y me voy en estos 3 minutos que me quedan por las 8 acciones concretas que le propongo a Mondiacult desde Latinoamérica. 1. Es urgente mejorar la institucionalidad pública en cultura en América Latina. Todavía hay muchas debilidades nacionales, departamentales, subregionales y municipales en esa institucionalidad en cultura. 2. Es urgente emprender programas nacionales y transnacionales de fortalecimiento de entidades y organizaciones culturales. La pandemia hizo estallar a muchas de estas organizaciones y proyectos culturales, pero no solo por la pandemia hay debilidad. ¿Cómo hacemos un gran programa transnacional latinoamericano de fortalecimiento de entidades y organizaciones culturales? 3. Participación y gobernanza, ejes esenciales de la formulación y gestión comunitaria de las culturas. ¿Cómo asumimos que la experimentación y la autogestión son esenciales para una gobernanza que posicione las culturas como elementos de desarrollo con una participación activa de las comunidades? 4. Las culturas deben tener una dimensión territorial, urbana y rural.
no solo urbana, nos quedamos mucho en proyectos culturales urbanos, pero incluso en lo urbano nos quedamos mucho en proyectos culturales de centro y no de periferia. Pero ¿y dónde están los proyectos culturales de periferia? ¿Dónde están los proyectos culturales rurales? ¿Dónde está esa necesidad de mayor cohesión entre unos y otros? 5, y el tiempo se me acaba. Las culturas son de y para toda la población, pero es necesario hacer acciones afirmativas para poblaciones específicas. Hombre, pensemos en poblaciones migrantes o pensemos en infancia y adolescencia. Chiqui González, que además también hace parte de estas jornadas, dice que qué tal si nos dedicáramos en la próxima década con exclusividad o con énfasis mayor a las infancias. ¿Qué tipo de poblaciones tendrían que ser sujeto de acciones específicas? 6. Las culturas necesitan contar con espacios y escenarios diversos, abiertos y activados socialmente en pro de los territorios. No solo los espacios culturales, sino los espacios cívicos que pueden convertirse en espacios para la cultura. 7. Las culturas son mucho más que la economía naranja, lo digo desde Colombia, donde las economías creativas, economías naranjas, dominaron la agenda cultural de la ciudad durante 4 años en el gobierno de Iván Duque, pero son mucho más. Tenemos que fortalecer industrias culturales y tenemos que fortalecer economías creativas, sí, pero la cultura es mucho más que todo esto. Y 8. Hombre, ¿por qué no trabajamos colectivamente entre países, entre ciudades, entre entidades y organizaciones culturales, no culturales y otros sectores para que las culturas tengan la capacidad de incidir e impactar para mejorar la calidad de vida? Es decir, tenemos que fortalecer las alianzas regionales, tenemos que trabajar entre ciudades, entre países y tenemos que fortalecer este tipo de espacios donde nos pensamos conjuntamente. En fin, 19 minutos 40 segundos. Lamento no estar allí para la conversación, no solo con quienes me acompañan en el panel, sino con todos y todas ustedes. Quedo disponible para cualquier otro momento. Un abrazo y nuevamente muchas gracias. Un abrazo fuerte desde Medellín. Un placer escuchar siempre a Jorge y bueno, de alguna forma nos dejaba esa mirada hacia una nueva cultura mundial, ¿no? Que creo que plantea y con algunas preguntas como cómo debemos pensar la cultura en estos nuevos tiempos o cómo podemos lograr que la cultura se convierta no solo transversal en políticas y programas públicos, sino también en asuntos estructurales de los grandes asuntos contemporáneos. Así que digo que creo que es una buena forma de comenzar esta segunda mesa. Quiero agradecer también a quienes nos acompañan en la mañana de hoy, aquí presencialmente también. Y bueno, y ahora pasar a nuestra segunda integrante de esta linda mesa, a Carla Redaelli. Voy a hacer una breve presentación de Carla. Carla es egresada de la Universidad Católica del Uruguay en comunicación organizacional. En el ámbito público trabajó en el Ministerio de Educación y Cultura en diversos programas de fondos de internacionalización y desde marzo del 2020 integra el equipo de la Dirección Nacional de Cultura, coordinando el área de economía creativa, como hoy muy bien lo explicaba en el nuevo organigrama que tiene esta dirección la directora nacional. Así que Carla, tus 15 o 20 minutos como máximo. No los tengo tan cronometrados, es la gracia del vivo. Así que buenos días para todos, un placer estar acá. Saludar a las autoridades, agradecerte a ti, Juan Carlos, a Félix Manito, que allá, la invitación, que ya habíamos tenido oportunidad de conocernos y de interactuar. También hacer un poquito de memoria, porque yo en el 2018 estuve acá en la Feria del Libro de San José, porque justo empezaba a trabajar en un programa de internacionalización de autores nacionales en ferias internacionales. Entonces, ese viaje San José-Frankfurt, porque a los 3-4 días llegué a Frankfurt, fue bien interesante, ¿no? Y encontrarme con una feria, con una grilla de un nivel increíble y una propuesta cultural como la que tiene la Feria del Libro de San José, fue realmente me nutrió mucho para llegar a Frankfurt y realmente empezar a comprender lo que era el mercado editorial en su conjunto, ¿no? Más allá de lo que era la promoción de la lectura o el hábito de leer o digamos, pude tener una perspectiva mucho más amplia de lo que era el negocio de editorial y empezar a distinguir cada uno de esos eslabones que forman las cadenas de valor que luego
al traducirlo en otras industrias, se repiten, ¿no? Se repiten esos eslabones, se repiten la creación, la producción, la distribución, el acceso, el consumo. Es una matriz que encaja perfectamente en cualquier industria. Entonces, voy a compartir con ustedes una presentación. En esta instancia he sido convocada para hablar de esta área de economía creativa, que es una decisión política bien interesante de este gobierno que hace hincapié en el valor, justamente como hoy comentaba Mariana Weinstein, entre la cultura y el desarrollo, ¿no? No entender solamente la cultura como una forma de elevarse espiritualmente o de crecer, de reflexionar, o como este espejo que intrínsecamente tiene el arte en relación a la sociedad, sino verla como un motor de desarrollo y que un generador de empleo y de producción. Entonces, esa decisión de generar este equipo de trabajo implicó ver qué es lo que ya existía, porque es cierto, somos, como decía, creo que McLuhan, enanos sobre hombros de gigantes, ¿no? Cómo vamos construyendo y vamos recuperando lo que otros han hecho y que de hecho todos en los que estamos ahora en la dirección, estamos en la Dirección de Cultura hace muchos años, y si no en la dirección, vinculados al sector cultural, ya sea desde la producción o por ser artistas o por ser gestores, pero tenemos ese vínculo y ese conocimiento del compromiso que ha habido en todos estos proyectos desde su gestación. Paso entonces a comentarles un poco de qué se trata esta área. Para enmarcar un poco la presentación, vamos a hablar de los objetivos de la economía creativa, de la estructura del área y de los programas que la integran. Por economía creativa, bueno, yo suponía que acá la audiencia era acorde a plantear esto de economía y creatividad como un oxímoron, ¿no? Esa conjunción de supuestos opuestos que generan un tercer concepto que acá me parecía bien interesante como para traerlo, ¿no? Justamente por todo lo que habíamos hablado. Básicamente esto es una definición, pero la cultura como industria genera valor simbólico, divisas y promueve el desarrollo, que se traduce en trabajo calificado y mayor producción de contenidos. Es un poco esto que veníamos hablando, así que me parece que acá el dato interesante, que es lo que a nosotros nos gustaría también ver cómo se refleja este dato que surge de un organismo internacional, digamos, cuál sería este PBI. ¿Cómo podemos manejarlo en nuestro país, ¿no? ¿Cuál sería ese porcentaje que representa el PBI en cultura para el PBI? El objetivo general, como les comentaba, es contribuir al desarrollo del potencial económico del sector cultural y creativo, generar condiciones para la sostenibilidad de las organizaciones y agentes que lo conforman e incentivando la producción e innovación en materia de bienes y servicios culturales del país. Acá el concepto clave es la sostenibilidad, ¿no? Porque cómo pasar de la creación, del arte, ese mito de que los artistas no manejan el dinero o que no saben del negocio, cada vez más los artistas que quieren realmente no ser exitosos, pero sí vivir de eso, tienen que generar otro tipo de herramientas para enfrentarse a productores, a festivales, a organizaciones, a hacer alianzas con otros grupos que le permitan estar al nivel, ¿no? con los materiales que vayan generando, de participar. Yo recuerdo cuando estaba en las ferias internacionales. Claro, ¿cómo se llega, con qué catálogo se llega a una feria internacional? ¿Qué hay detrás de todo ese stand que se monta o en Frankfurt, o en Buenos Aires, o en Guadalajara, o en Bolonia, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Cuánto trabajo hay detrás? Entonces, bueno, trabajar con los creadores, trabajar con las editoriales, con los scouts, con los agentes literarios, ¿no? Y ir trabajando en cada uno de ellos. Y generar ese motor que les permita ser sustentables. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Desde la Dirección Nacional de Cultura existen varios fondos en realidad, tanto para infraestructuras como para desarrollo de proyectos emergentes o un poquito más maduros que impulsan y promueven este desarrollo, este crecimiento de los proyectos. Luego,
para que se conviertan en sostenibles, ya no necesitarían que el Estado los financie, ¿no? Que eso es algo con lo que tenemos que lidiar a diario, proyectos que han crecido a base de subsidios, pero que tienen todas las condiciones para ser sustentables y no lo logran. Entonces, ese me parece que es un gran desafío que tenemos como equipo, como área, como Dirección de Cultura. Los objetivos específicos del área es la gestión y la sistematización de la información relativa al sector que contribuye al desarrollo de las políticas públicas culturales en el país. Un segundo objetivo es el desarrollo de acciones que incidan en todos los eslabones de la cadena de valor, la creación, la producción, comercialización, acceso y consumo de bienes y servicios culturales. Un tercer objetivo es la profesionalización. Un cuarto objetivo es la formación y un quinto, y muy importante para este gobierno, que lo venimos trabajando con mucha convicción, es la descentralización, que hoy aludía también Mariana, que en el uso y en la práctica y en el recorrer el país es que, bueno, nos gustaría tener otras rutas, ¿no? Se evidencian temas estructurales a nivel del país que históricamente nos definen como Montevideo la capital y bueno, con todo eso, con todo lo que eso acarrea, ¿verdad? En cuanto a la estructura del área, se conforma por 4 programas que se vinculan obviamente con los objetivos descritos anteriormente, que es el Sistema de Información Cultural, que es quien evalúa todos los indicadores y políticas públicas que se realizan a nivel de la Dirección Nacional de Cultura, la cual consta de los institutos y de los museos y de las áreas transversales, que es esta área como la que les estoy presentando. También hacer alusión a lo que hablaba hoy Mariana y Gerardo, de la importancia, ¿no?, de tener estos indicadores actualizados y los intentos que han habido en materia. Nosotros al día de hoy tenemos 3 instancias de cuenta satélite, la primera completa, 2009, 2012 ya con menos sectores y 2016 ya con 2 sectores. Entonces es muy difícil establecer un continuo histórico de datos cuando se comparan cosas de forma tan espaciada y además cada vez menos, ¿no? Entonces, nuestro principal desafío con el Sistema de Información Cultural, actualmente estamos realizando una cooperación sur-sur con Colombia. Lástima que Jorge no podemos interactuar con él, pero ya venimos hace un año trabajando con ellos y también ellos valoran todo el trabajo que se ha realizado desde Uruguay en ese sentido, pero bueno, eso es el desafío que tenemos por delante, porque por definición esta área la definen los números y a la cultura lo que necesitamos para interactuar con los demás y que entiendan el valor que aportamos a la sociedad es desde documentos avalados internacionalmente y nacionalmente, ¿no? Pues estos tienen toda una metodología de trabajo técnica que funciona en muchos países del mundo. Colombia es uno de ellos que es líder en este sentido. Segundo, tenemos los fondos de incentivo cultural, que también ya han sido presentados por Mariana, que no voy a ahondar en eso porque me parece que no sé, capaz que un poquito más adelante. El Fondo de Incentivo Cultural es una herramienta de mecenazgo que promueve que el sector privado aporte a proyectos culturales y genere también retribuciones, devoluciones de impuestos en impuesto al patrimonio y actividades económicas, el IRAE. Luego voy a ahondar un poquito más. También tenemos el Departamento de Industrias Creativas, que era un departamento hace 5 o 6 años, capaz que un poquito más. Recuperamos ese departamento porque entendíamos que era muy acorde y muy pertinente apoyar este tipo de tarea que lleva adelante el departamento. Y un nuevo departamento que es Rutas Culturales y Creativas, que lo dejo para el final porque es como el que tiene más vinculación con la temática que nos convoca, que es ciudades creativas, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. 8 minutos. Estamos bien. Sobre el Sistema de Información Cultural,
ya un poquito ya les fui contando. Se releva, se sistematiza, se procesan datos, se formulan indicadores, se genera información técnica relativa al sector, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también que estábamos hablando de la cuenta satélite en cultura, que es el proyecto que tenemos en curso y al que le estamos poniendo la mayor dedicación. También estamos... Exactamente, estamos en participación en SICSUR, que es el Sistema Cultural del Sur, que es dentro del ámbito del Mercosur Cultural, que eso te permite también tener otros ejemplos de otras prácticas que se realizan en otros países y es bien interesante ese ámbito. También hoy hablaban de la importancia de la comunicación, Jorge hablaba, ¿no? Melguizo, de la cooperación internacional en determinados temas. Bueno, este es uno en el que estamos trabajando fuertemente. De los fondos de incentivo cultural, entonces, no voy a ahondar mucho, estamos trabajando en una nueva forma de administración de los fondos, traspasando esta administración a la Corporación Nacional para el Desarrollo. Ahora estamos en un proceso de... Los jurados están fallando, se cerraron las inscripciones de la convocatoria 2022 con 278 proyectos. El año pasado se inscribieron 322, o sea, eso habla de una avidez y de una necesidad del sector cultural de incluirse en un catálogo y estar a disposición de las empresas que elijan, ¿no? Porque esto ya tiene validado una serie de procesos que validan esos proyectos como viables e interesantes artística y culturalmente. Bueno, seguimos. Departamento de Industrias Creativas. Como les comentaba, fomentan la creatividad, la innovación a través de la capacitación, se realizan mercados de industrias creativas y quería compartir con ustedes un video que ilustra bastante. Yo puedo estar hablando 3 horas, pero me parece que el video va a ser mucho más. A ver si no me digas que no está acá. Ay, no quedó grabado, no puedo creer. Lo podría poner en... No quedó acá. En otro momento igual lo Ay, vemos qué después. lástima. Lástima, los videos preciosos. Pero bueno, con el Departamento de Industrias Creativas nos hemos enfocado en trabajar de modo sectorial y descentralizado. A la fecha hemos realizado 3 mercados de industrias creativas presenciales, uno en de artes visuales en Maldonado, que se generaron mesas de negocios, rondas de intercambios, talleres para ilustradores, cómo armar un portfolio, todas herramientas para lo que es el trabajo de presentación profesional. Y hicimos también una ruta por las galerías, que hay toda una serie de galerías de artes plásticas en La Barra y en Manantiales. Entonces, un poco parte de ese concepto, identificar qué es lo que hace a una determinada zona o lugar atractivo, interesante, qué lo define. Y ahí en Maldonado entendíamos que el perfil de las artes visuales plásticas era muy notorio, más con el MACA, más con toda una movida que ya se ha generado. Entonces empezamos a proponer acciones conjuntas y trabajamos con el Centro Cultural Cabling, con el MACA, por supuesto con la Intendencia. O sea, generar esa asociatividad que es lo que hace que los proyectos se nutran, crezcan y se hagan piel con los espacios, digamos, ¿no? Esa es un poco la situación. Lo mismo pasó en el festival en la FAE, en la Feria de Artes Escénicas. Hicimos uno de artes escénicas en el mes de mayo, que también se produjo encuentros entre productores, programadores de festivales nacionales, básicamente. Y finalmente, hace un par de meses, hicimos uno de turismo cultural y patrimonio sustentable, que fue muy interesante en la ciudad de Trinidad, que también identificamos que allí, dado el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, ameritaba y ya había una concepción dentro de la gente
de esa localidad, de pertenencia hacia ese concepto, ¿no? El cuidado del medio ambiente. Se presentaron empresas de proyectos de reciclaje, se hicieron talleres con la gente del Ministerio de Turismo, se invitó a todos los programadores, ahí trabajamos codo a codo con Juan Carlos, todos los programadores de fiestas y festivales del país para que estuvieran en contacto, ¿no? Y generar portfolios, intercambio de portfolios con artistas que pudieran luego participar en esos eventos. Entonces, un poco en términos generales es eso, generar esos puentes, esas redes de intercambio entre todas las partes involucradas dentro de una cadena de valor, tanto los que ofrecen servicios técnicos como los productores o como los propios artistas que también participaron. Dentro de lo que es la profesionalización, el 2021, en febrero, iniciamos un convenio con INEFOP para la profesionalización de los oficios de la economía naranja, que en ese momento la llamábamos economía naranja o economía creativa, y al momento estamos trabajando con Uruguay Ilumina, con los iluminadores, el colectivo, y con ASUP, la Asociación de Sonidistas del Uruguay. Entonces, también en eso que decía hoy Mariana, del escuchar, de estar atento a lo que necesita la gente, los colectivos, nosotros estamos en contacto permanente con los colectivos y una necesidad era certificación de competencias, certificación de saberes, y es lo que estamos haciendo, además de formación en todo el territorio nacional. Entonces, al momento hemos terminado con toda la etapa de básicos, de módulos básicos, y el año que viene empezamos con los intermedios. Y hay una demanda real. Hicimos un llamado y se anotaron como interesados 1.200 sonidistas y 1.000 iluminadores. O sea, si eso lo seguimos atando a toda la cadena de las infraestructuras culturales, de la gestión de los proyectos, de elevar un poco el nivel técnico, ¿no?, de algunas salas del país, me parece que es un trabajo que hacemos colectivamente con todos los que estamos involucrados a nivel público, digamos. Nos queda 1 minuto y medio, Carlos. Ok. Bueno, y finalmente tenemos Rutas Culturales y Creativas, que es este programa fantástico. La verdad que estamos trabajando con un equipo también muy profesional y muy comprometido con este tema, todo lo que es urbanismo y lo que refiere a la identidad local como un objeto para recuperar, para rescatar. Y entonces tenemos varios proyectos. Tenemos varias rutas que ya estamos trabajando con el Ministerio de Turismo y algunos solos. Por ejemplo, la ruta de los Zorrilla, que recupera a todas las generaciones de los Zorrilla, y hacemos un walking tour que ya lo hemos hecho varias veces, y luego nos permiten pasar al taller del escultor Zorrilla. Entonces, es esa avidez que ha quedado con estas reflexiones post-pandemia, ¿no? Nos cerraron la frontera, nos acordamos que tenemos un país divino y que lo conocemos bastante poco. Entonces, este tipo de proyecto lo que hace es conectar al ciudadano con su historia o con su localidad o con lo que lo define en su territorio. También tenemos un proyecto que se llama Arte Cartográfico, que ya que no tenemos el video, qué pena, estamos haciendo como llamados para artistas de todo el país que identifiquen de cada uno de los departamentos qué es lo que lo hace único, ¿no? Y que lo plasmen con su técnica, con su arte, en un mapa conceptual que refleja esa identidad que nosotros nos es tan interesante poner en valor, ¿verdad? Entonces, son una serie de mapas así, uno por departamento. Entonces, luego hacemos una muestra itinerante por los departamentos a medida que se va nutriendo. Ya hicimos de todos los departamentos, ahora vamos a ir a la región metropolitana. Y luego también pensábamos ir a lo que era el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, justamente para buscar recuperar ese valor que tenemos, ¿no? en lo que es nuestra cultura, en nuestra historia, en nuestras raíces. Así que bueno, nos quedamos con las ganas de los videos que estaban buenísimos. Después se los voy a poder compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla.
Creo que es muy importante, Carla lo comentaba por allí, pero es ese trabajo en el territorio que se desarrolla a través del área de economía creativa, un trabajo que justamente vincula directamente con aquellas instancias, como lo planteaba muy bien con las artes plásticas, por ejemplo, en Maldonado, con el patrimonio en Trinidad, con la música seguramente en su momento en Soriano, y nos parece fundamental el trabajo en forma transversal, llegar con todas las actividades y todas las propuestas al país. Y este trabajo que se viene realizando con ese llamado a los artistas plásticos del Uruguay a poder conocer el territorio, a ponerle el valor en la identidad, en las cosas que allí suceden, nos parece una excelente idea y una muy buena idea que viene quedando, y seguramente terminará siendo una publicación excelente para tenerlo entre todos. Ahora vamos a pasar, porque vengo con ganas de presentar nos fuimos a Colombia, vinimos a Uruguay, nos vamos a Brasil ahora, darle la bienvenida a Ana Carla Fonseca, que por estas horas nos viene acompañando en esta 15ª edición de la Feria Internacional de la Lectura y el Libro. Y bueno, hacerle una breve presentación como se merece. Ana Carla es administradora pública, economista, máster en gestión y doctorado en urbanismo. Bueno, es fundadora de una empresa de soluciones, es conferencista con más de 800 ponencias y consultora en 33 países, tanto para el BID como para la ONU. Y bueno, se dedica a la producción de planes prácticos de economía creativa y de marcas territorio, a estrategias de valorización de pequeñas ciudades, a la construcción de marcas territorio y a la evaluación de los múltiples impactos de la cultura, entre otros. Y alguna cosa más. Pero uno de los temas que me súper interesa es esto de poner dentro de la mesa de estrategias y políticas públicas para el desarrollo de ciudades creativas, eso de las ciudades creativas en el diván. Y creo que si la definición de ciudad creativa no estaba consensuada antes de la pandemia, ¿cómo la podemos comprender ahora? Es una linda pregunta. ¿Cuál es la herencia que traemos y cómo se reorganizaron las prioridades estratégicas y de políticas públicas para el desarrollo de ciudades? ¿Serían más propicias a sociedades con una suma de retos, anhelos y oportunidades viejos y nuevos? Así que, bueno, es una charla inspiradora la que nos va a ofrecer Ana Carla, y bueno, tienes tu tiempo. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero, súper gracias por la invitación a Félix, a Roser, compañeros de largas jornadas. Muchas gracias a la Intendencia de San José por brindarme la oportunidad de experienciar la ciudad, y por el ambiente en que estaba anoche. Me encantó, me sentí muy acogida. Muchas gracias también al Ministerio de Educación y Cultura por los nuevos amigos y por la oportunidad de visitar un país que me encanta, que es un vecino muy querido que nos visitaba desde hacía demasiado tiempo, por rever amigos antiguos de una vida. Bueno, ojalá sea inspiradora la charla, pero ya me dirán, porque más que nada creo que tenemos que compartir provocaciones. Tenemos dos grandes provocadores, de entre otros, como Gerardo y como Jorge, que ya nos trajeron un montón de cosas. Y también poner la bola en la cancha, como está haciendo, la pelota en la cancha, como está haciendo justo el Ministerio. Entonces paso con la pregunta que no quiere callar, que es justamente qué es una ciudad creativa. Y ahí yo parto de una base que venimos trabajando en los últimos varios años, que se conecta a tres dimensiones. La primera me gustan como ejes norteadores. La primera de conexión es una palabra mágica que surgió también en la charla de Mariana, cuando hablaba de la necesidad de conectarnos, ¿no? De conectarnos con nosotros. Pero cuando hablamos de conexión en ciudades creativas es más que nada de conectar fragmentos de las ciudades con las ciudades vecinas, la ciudad en la área urbana, el área rural, grupos de personas, porque tenemos más que nada muchas esquizofrenías en nuestras ciudades, archipiélagos sociales, eso es siempre muy complicado, pero también que la ciudad se pueda reconectar con su historia, con su identidad. En la búsqueda de esa dignidad urbana me encantó la que trajo Gerardo, la idea. Creo que tenemos de rescatar mucho de eso.
El segundo eje es lo de la innovación desde innovaciones tecnológicas. Yo subo por las paredes cuando hay los rankings de ciudades creativas, pero hay que tener miles de PhD en alguna cosa para que sea una ciudad creativa. Porque claro está que los retos tienen de ser muy a la medida de las piernas de la ciudad, ¿no? Si estamos hablando de una ciudad que es una ciudad potencia académica, que se presenta como eso, bueno, perfecto. Pero el tema de las innovaciones sociales, de las reinvenciones continuas que una ciudad hace, me parece que son mucho más importantes en términos de innovación que quedarse a mensurar cuántas personas escribieron y publicaron en Lancet el mes pasado. En términos de cultura, cultura, claro, como arte, como presentación de lo que es la identidad de una sociedad, de una comunidad que ahí está, pero cultura también como el alma de la ciudad, ¿no? Como lo que los romanos antiguos hablaban de los genius loci. Entonces, ¿qué nos caracteriza? Eso de mirar a un mapa y sentir una onda, una vibe, después, bueno, estar en otro sitio y sentir otra cosa. Y ese ambiente que es inspirador y propicio a la creatividad porque a cada 5 minutos hay algo que va a pasar y me va a poner a pensar en alguna otra cosa. Cultura como ese ambiente también que se pone a inspirarme, a pensar de modo distinto y conectarme. Entonces, en esa lógica de ciudades que se reinventan, creo que hay que sumar unos tantos otros retos de los que veníamos hablando en buena parte en la última mesa y también a partir de lo que mencionaba Juan Carlos. Y en estos nuevos retos tenemos un montón de cosas. Tenemos desde los varios impactos en las múltiples generaciones de los chiquillos que no sabían exactamente lo que era jugar en la plaza porque tenían 5 años cuando salieron, y esperamos haber salido de la pandemia, a los como nosotros, de las varias nuestras generaciones que tienen de reconectarse y gozar del placer que es un abrazo. El calentamiento global, hay que hablar de eso también y creo que está muy poco en la mesa de lo que venimos discutiendo como cultura en nuestras ciudades en los últimos tiempos, la pérdida de la biodiversidad y también por el enlace íntimo que hay entre cultura y cuestiones ambientales, sabidurías tradicionales, etc. El tema del futuro del trabajo, muchas veces discutimos cuáles serán los trabajos o cuántos serán los trabajos, pero creo que tendríamos de hablar más de quiénes tendrán acceso a esos trabajos y cómo todo lo que es de ciudad puede presentarse también como una gran escuela. En marzo participé de una reunión de UNESCO en Seúl con expertos de distintas partes que están trabajando en el framework de arte y educación que se va a proponer a partir del próximo año. Y una de las discusiones justo era que hay mucha gente, y Corea es un ejemplo claro, que tiene información técnica fantástica. El 70% de los jóvenes tienen grado universitario, pero les falta mucho de lo que sería el repertorio, ¿no? Y ese repertorio que las sociedades nuestras podrían aprovechar mucho más las ciudades para que les brinden. Desde lo que hay en el espacio público, que canchera es una vitrina, o sea, un montón de cosas que se podría hacer quizás un poco más de lo que venimos haciendo en los últimos tiempos, cómo preparar a la gente que ya está en la jornada del trabajo, y ahí mucho se discute, claro, del STEM al STEAM, y una cuestión de salud mental, Mariana hacía referencia a eso, hablo desde un punto de vista brasileña, en el que ya antes de la pandemia Brasil venía considerado, y yo me identifico mucho con eso, como el país de más grande población en percentual de ansiosos y el tercero país en depresión. ¿Y qué estamos haciendo con cultura si tenemos eso a discutir? Ya lo teníamos antes de la pandemia y no estamos quizás incorporando como podríamos. Y para hacer referencia también a lo que mencionaba Jorge, perdón, yo estaba con el celular justo para escucharlo mejor por YouTube, porque no lograba comprender bien por acá. Y es la cuestión de los extremismos, ¿no? De las polarizaciones. Creo que perdemos mucho de lo que serían los matices de colores en los últimos tiempos y nuestras ciudades pueden brindar mucho más de lo que venimos haciendo si las conectamos, la innovamos más en términos de reinvenciones. Y hablando de economía creativa, normalmente se suele imaginar la economía creativa, aunque no haga una definición, como también mencionaba mi compañera de mesa, Carla, sobre lo que sería, pero la definición clásica, en resumen, trata de productos y servicios que tienen valor añadido a partir de la creatividad humana. En nuestro recorte acá estamos hablando mucho de la economía creativa, claro, con base cultural.
Pero más que valor añadido, creo que hay que discutir bastante lo que serían los varios valores compartidos, ¿no? Y cómo podemos hacer con que la señora que hace una artesanía maravillosa y que viene descubierta por alguien y después se lo lleva a una tienda fantástica, a una galería y cobra 50 veces más, puede seguir trabajando con eso, siendo dignamente remunerada, para que no deje de hacer eso para hacer otra cosa, para pagarse las cuentas. Entonces, cuando hablamos de economía creativa, no solo de valor añadido, sino de valor compartido. Y también de un valor que parece obvio, pero son esas obviedades que tenemos de mencionar más, que es el valor percibido, ¿no? Estamos hablando siempre de storytelling, de narrativas, etc. ¿Cómo podemos mostrar el valor por detrás del precio? Para uno que no conoce arte, que no conoce tanto de cultura, que quiere comprender mejor, que se toma un libro y dice, pero bueno, no sé, 1.500 no parece demasiado para un libro. O va y mira un cuadro y no comprende lo que hay por detrás del cuadro, o va a un espectáculo escénico y no sabe el ejército de personas por detrás. Entonces también eso, nuestra capacidad de demostrar el valor por detrás del precio, me parece que es uno de los grandes retos de la economía creativa en nuestras sociedades. Y a partir de eso, me gustaría traer acá a la mesa, me quedé pensando en los últimos tiempos que hablamos mucho de sostenibilidad, pero con esos varios retos antiguos y actuales que tenemos en nuestras ciudades, me parece que tenemos de pasar de la sostenibilidad a la regeneración. Regeneración porque hay mucho que hay por rescatar de lo que todavía puede ser rescatado y hay nuevos modelos que tienen de ser inventados para ya de mantener de la sostenibilidad de lo que estamos logrando poner en marcha. Y con esa mirada quería traerles un ejemplo de un proyecto en que nos encantó participar, que es un poco para estirar el elástico de la economía creativa, ¿no? Quisimos ver hasta qué punto sería posible salir de São Paulo capital, de otros tantos metrópolis con las que trabajamos y llevar a lo que viene contemplado y para nosotros de Brasil es considerada la región más pobre del estado más rico, que es esa región que se llama Vale do Ribeira, de nombre al río, que viene compartida, para los que conocen un poco más de la geografía de Brasil, administrativa, entre los estados de São Paulo y Paraná, pero mayoritariamente en el estado de São Paulo. Y tiene una historia fabulosa que nosotros paulistas conocemos muy poco. Es una historia de una región que estaba justo venía atravesada por el Tratado de Tordesillas, entonces los españoles y los portugueses lo dejaban un poco de lado porque no sabían exactamente a quién pertenecía, y a partir de ahí empezó el primer ciclo de oro de Brasil. Entonces, hay hasta ahora alrededor de ese río, que es de una belleza incomparable y todavía intocado, que es muy raro, quilombos enormes de los esclavos que habían sido llevados para trabajar en la mineración del río, y después cuando se descubrió el oro en Minas Gerais, abandonaron los esclavos y se fueron. Entonces la más grande concentración de quilombolas, de afrodescendientes tradicionales está en esa región, también concentración de pueblos originarios. Y todo ese oro que venía transportado por pequeños barcos llegaba al puerto de Iguape y después venía, entre comillas, exportado. A partir de eso, entonces, surgió por el único transporte de una región que hoy por hoy tiene 22 ciudades, la más grande con 50.000 habitantes, la más chica con 3.000. Toda esa conexión que se daba por el río, por una vez más facilitó e impulsó el desarrollo de la región por el ciclo del arroz. El arroz del Iguape, que fue considerado el más rico en el Festival Mundial de Italia y por adelante en principios del siglo pasado. Pero ¿qué pasó entonces? Tuvieron, a partir de políticas públicas como de las que pasan también equivocadas, como ven en el mapa a la derecha, en un determinado punto del río se veía ya las torres de la iglesia que avisaba que el puerto estaba cercano, pero el río seguía por unos 20 kilómetros más hasta llegar en el mar y a partir del mar entonces llegar al puerto de Iguape. Y tuvieron la brillante idea de hacer un acorchatoio, ¿cómo se dice? ¿Atajo? No, ¿qué se hace más corto? Un atajo. Con la misma palabra jamás se sabe. Un atajo entre el río y el puerto. Y esta brillante idea de hacer este mini río de 2 metros de ancho finalmente se convirtió, claro, por la fuerza del río, en un desastre ambiental, cultural, social, económico enorme.
La única carretera que había que ir al río se puso absolutamente innavegable. La ciudad perdió 2 manzanas de casas y hasta hoy, bueno, lo que tendría en principio 2 metros, llega a tener 300 metros de ancho. Entonces, toda esa región que tiene una densidad poblacional igual al departamento de San José, pero es muy grande de área, se puso absolutamente olvidada. Durante un siglo, toda la gente que estaba ahí escuchaba de sus padres y de sus abuelos que para ser alguien tenía de salir e ir a São Paulo o ir a Curitiba, que son las 2 ciudades más grandes cercanas. Y ahí se quedó un poco como informal todo lo que era para ellos una cultura viva y para nosotros una cultura absolutamente desconocida. Y yo estoy hablando de una que vive a 3 horas de auto de esa región, que tiene el más importante patrimonio arquitectónico del estado de São Paulo, que tiene la primera casa de fundición de oro, que es esa que ven a mano derecha, amarillita, y que tiene un montón de tradiciones de todos los niveles absolutamente impresionantes. Tiene también centenas de cavernas, la gran mayoría desconocidas. Y a partir de eso entonces propusimos a la Agencia de Desarrollo de las Pymes hacer un proyecto, el primer proyecto intermunicipal de economía creativa de Brasil en la región más pobre del estado de São Paulo, a ver si funcionaba. Y para ver si funcionaba, en la lógica de la economía creativa nos basamos en 2 patas, que eran no solo la económica, sino también, sobre todo, la social, para que la gente percibiera que era capaz de hacerlo, para rescatar el valor y el gusto de ser de una región. Y por eso el nombre del proyecto es Da Gusto, me da gusto ser de Ribeira, ¿no? Hicimos en 2 meses 13.000 kilómetros casi en auto por carreteras como esta, con un equipo 100% local y por 21 ciudades, haciendo entrevistas con más de 100 personas, desde el alcalde, claro, pero también el conductor de la ambulancia que hace el transporte de las obras de artesanía entre las ciudades. Talleres con 250 personas distribuidos por la región para que la gente los contara, como en el mapa, lo que hay de especial y lo que no hay de tan especial en sus ciudades. Y a partir de eso entonces generamos como un símbolo del proyecto, hablando de marca territorio, SR, que para nuestra sorpresa y gusto fue absolutamente incorporado por la gente como suyo, al punto de que durante la pandemia, y ese fue un proyecto desarrollado durante la pandemia, hubo una serie de subastas de artesanías locales por internet y incorporaron la logomarca del proyecto en todo lo que hacían. O sea, dejó de ser nuestro, por suerte, y se pasó a ser de ellos. Y el plan que resultó de eso, como nosotros estábamos absolutamente hartos de hacer planes que terminaban en el cajón, decidimos de hacer un plan con diagnósticos muy chicos, muy contundentes, pero sobre todo con acciones. Y para eso inicialmente establecemos 3 sectores que serían de alimentación, de artesanía y de turismo, que nos parecían que eran los más lógicos, pero a lo largo del proyecto descubrimos un montón de cosas que no se encajaban en ninguno de los 3 y eran súper interesantes, como por ejemplo la importancia de construir una casa de la memoria y de los afectos del Valle do Ribeira, porque está todo muy distribuido en la región y la gente no sabe dónde ir a reconocerse. Cada una de las acciones desarrolladas con cosas económicas, etcétera, etcétera, pero bueno, Viver Ribeira, que serían experiencias auténticas por los saberes y haceres de los pueblos del Valle, y la gente de una parte del Valle no conoce la otra. Una cuestión de moda evangélica, por ejemplo, hay un percentual altísimo de población evangélica de los antiguos y además de los neopentecostales, y hay oficina de coser, hay gente que está haciendo las cosas como tercerizado para grandes industrias, pero no hay una marca de moda evangélica que aproveche el talento de la gente y que es un crecimiento enorme como mercado. Hay gente que hace quesos que fueron hace 2 años premiados entre los 3 más ricos de campeonatos franceses, pero que fueron clandestinamente exportados en la maleta para participar del campeonato, porque no hay el sello municipal que les permita vender. Y descubrimos, hablando con los productores, que eso se daba porque cuesta mucho tener un veterinario en una ciudad más chica. Entonces, finalmente están haciendo un sello consorciado intermunicipal de los 21 municipios para poder vender en vez de escamotear en la maleta. Y una cosa que me parece súper importante, que es el turismo de bienestar,
tenemos a gente que trabaja desde hace 200 años con la herencia de los indígenas y de forma muy aprimorada con la artesanía en barro. Tenemos ciudades que tienen muchas veces el 90% de floresta. Tenemos un ar impoluto, un río, bueno, fantástico, en una ciudad, en una región que es la más pobre, pero donde hay más calidad de vida, en el estado de São Paulo. Y escuchamos de una de las personas que el valle es simplemente lindo, es simple y es natural. Entonces eso se convirtió como un eje de trabajo para la salud mental de las personas que, bueno, como todos nosotros, se vieron más o menos afectadas por la pandemia. También una webserie de promoción de los emprendedores creativos locales que se concretó por un otro proyecto que se llama Pepitas de Ribeira, haciendo referencia justamente a las historias que hay por detrás de los negocios, de la gente que es valiente, como lo llamamos a partir de Vale, y se tomó eso y ahora se presentan como los valientes. Y quería llevarlos por 5 segundos, ya que me propusieron de viajar y conocer un poco más de su país. Quería presentarles en 15 segundos de este video un poco de lo que es el Valle y por otros 15 que escuchen a quien entonces era el secretario de Cultura de una ciudad importante, la ciudad que es conocida como la capital del Valle, para que explique lo que para ellos impactó este proyecto. Y después corto el video. Por que dá gosto ser do Ribeira? Quando você percebe que você ocupa um espaço, você faz parte de um lugar que está sendo redescoberto, que está sendo descoberto novamente, de se entender o que é qualidade de vida, o que é relação com a natureza, o que é respeito às tradições, o que é respeito à cultura tradicional e tudo que envolve esse universo, a gente começa a perceber que a gente é especial de alguma forma. Temos muito para mostrar, temos muito para ensinar, temos muito que compartilhar. Por isso que dá gosto ser do Ribeira. Entonces, justo con mi tiempo, gané a Jorge, nuestro subversivo preferido. Es un poco de lo que quería traerles como provocaciones de lo que me parece que es importante reconsiderar en nuestras ciudades creativas, pero sobre todo sumar esos proyectos que ponen en marcha en lo que creemos, ¿no? Como la Feria del Libro acá en San José, que me la llevo y la voy a presentar en otras partes, y creo que a partir justo de esas cosas fascinantes que hace Fundación Creanta de conectar a experiencias que son muy transformadoras, podamos inspirar otras más. Gracias. Muchísimas gracias, Carla. Realmente buenísimo ver con estos proyectos cómo de alguna forma se pueden recobrar esas identidades, se puede poner en valor lo que cada territorio tiene desde sus orígenes, y es buenísimo verlo desde este lugar también explicado. Y bueno, creo que se abre a quienes estamos presencialmente o a quienes están desde el otro lado algún tipo de pregunta, sobre todo para las dos Carlas que están en la mesa por aquí. Así que abrimos ese marco. Quiero decirles también que anteriormente tengo el saludo de la directora de la Escuela de Gobernanza del Departamento de San José, la licenciada Rosana Reyes, que bueno, también a quien agradecemos por prestarnos su casa para estar en las actividades en el día de hoy. No sé, Rosy. Bueno, muy bien, nada, a mí me queda así eso, digo, que se habló en la primera mesa hoy cuando estuvieron Gerardo junto a Mariana y Alfons, el hecho para llevar y desarrollar cualquier actividad de este tipo en los territorios, en las ciudades creativas, es esa voluntad política, ¿no? Porque yo te escuchaba particularmente el hecho de desde la empresa, conectar con el sector político de una ciudad o de una región y entender que eso es posible y que el trabajo se facilita.
¿Eso es así en todo Brasil o particularmente en un estado como San Pablo, donde, digo, como tú muy bien lo planteabas, ¿no? El estado más rico, pero bueno, trabajaron en ese rincón tal vez más vulnerable o más pobre del territorio? Me quedo con eso porque creo que ata las dos Sí. mesas en lo que se conversó en la mañana. Sí, ojalá fuera el estándar en Brasil. No, en verdad fue una convergencia muy feliz, porque esta agencia que trabaja en la impulsión de las pymes es una agencia que vive de la hoja de pago de los sectores productivos de las pymes. Entonces es una institución de bienestar que se generó en los años 70, sigue muy activa, pero que tiene un diálogo público muy importante. Entonces, a partir de ellos, nos conectamos al gobierno del Estado y hablamos con cada una de las secretarías. Pero la cosa solo funcionó porque, además de esta agencia que se llama SEBRAE, que actúa muy localmente, entonces ellos llevaron adelante el proyecto, también contamos con el consorcio intermunicipal. Porque, o sea, en el momento polarizado, sobre todo que tenemos, trabajar con 21 o 22 alcaldías de los más distintos puntos, ¿no? de lo que sería, entre comillas, izquierda y derecha, que ahora se puso muy confundido, pero había gente que no quería participar porque el otro no estaba. Y justo solo se hizo posible a partir del consorcio intermunicipal. De hecho, este proyecto después ganó, fue parar en el Senado de Brasil, se convirtió en estándar, se llevó a Dubái como mejor ejemplo, y a partir de eso muchas otras regiones del Estado nos pidieron, junto con SEBRAE, que trabajáramos con otros procesos de escucha de las regiones. Y nosotros pusimos como condición que se armara o se aprovechara, si ya existente, un consorcio intermunicipal. Porque de nada funciona tener un plan que después no va a ser puesto en marcha porque el vecino no está haciendo. Entonces, o sea, exactamente lo mismo que pasa en todas las partes. Y creo que el avance que tenemos, o sea, el paso que dimos un poco más adelante, fue la percepción de cuáles serían las condiciones mínimas para que el proyecto no parara en el cajón, ¿no? Y la cuestión de los consorcios intermunicipales para nosotros es una de ellas. La otra es que haya localmente, de hecho, las cámaras temáticas que puedan llevar adelante esto, pero que sean representativas de la sociedad con el gobierno y con el sector privado. Entonces son como mínimo dos digamos, apoyos para que si pasa alguna otra cosa política muy complicada, el proyecto pueda seguir adelante. Porque nosotros provocamos, pero de verdad la gente que está en la región que va a hacer con que concrete, ¿no? Y lo lindo es que de las 25 acciones, por lo menos hasta ahora tenemos 12 que ya están en campo. Y eso nos dio mucho gusto de que hay posibilidad de hacerlo en otras partes, ¿no? Pero muy bien. Muchas gracias. Carla, simplemente para cerrar, porque me interesa muchísimo el tema de rutas culturales en el Uruguay, cuáles están funcionando, tú hablaste de algunas y bueno, y aquellas que también están proyectadas, porque me parece una muy buena cosa realmente para comentar en esta mesa. Ok, sí, me falló el video y ahí me había apoyado bastante, pero teníamos la ruta de los Zorrilla que estamos trabajando. El año pasado hicimos, en conmemoración de los 100 años del fin de la Guerra Grande, hicimos también un circuito en el Cerro de la Victoria, en el Buceo, en la Ciudad Vieja, de lo que fue la Guerra Grande, también muy interesante, en la Aduana Oribe también. Hicimos también varias instancias de la Ruta del Tango, que también son todos puntapiés, ¿no? O sea, de eso nos vamos nutriendo. Ahora el desafío de la Ruta del Tango es, bueno, obviamente acá tenemos, o sea, claramente, porque hicimos en el patrimonio y en otra ocasión más que no recuerdo, eran como pilotos, ¿verdad? Claro, era en Montevideo porque era como más accesible para nosotros empezar a probarla, ¿no? Pero obviamente el trabajo con sí, ya lo sé, ya lo sabemos porque también hemos tenido intercambios, ¿verdad? Con el Instituto de Música también, o sea, la idea es abrir esto, estamos trabajando en una APP para cargar todas esas rutas, estamos trabajando
ya las tenemos cerradas, digamos, pero estamos en la fase de producción de la ruta de las migraciones, que es esto, ¿no? Que es como la más rica también de identificar cuáles son las... Nosotros somos un crisol de comunidades, o sea que tenemos una impronta de cada uno de los países que poblaron Uruguay originariamente muy interesante y con todo lo que eso a nivel industrial y cultural genera, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos en esa fase de producción que esperamos poder compartir con ustedes. Tenemos la Ruta del Centenario, que también es una mirada histórica del Uruguay hasta el 1950, desde el punto de vista arquitectónico, que también es bien interesante. Y la del folclore. Ahí, otra vez. Pero bueno, son todos proyectos realmente que ya están casi para poder hacerlos públicos y compartirlos. Y bueno, esperamos que, así como la plataforma Voy ha sido de gran utilidad, la APP de Rutas Culturales de Uruguay sea también un éxito. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Damos por culminada entonces esta segunda mesa.